Muy buenas noches, estimados participantes. Somos B-Lawyer y el día de hoy continuamos con el desarrollo del curso de Derecho Societario. En esta ocasión tenemos la grata presencia de la doctora Alejandra Santisteban, quien disertará el tema referido a las acciones en la Ley General de Sociedades. Estimada doctora, muy buenas noches. ¿Nos podría indicar si nos escucha bien, por favor? Sí, los escucho bien. Y ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias por su apoyo y por participar el día de hoy en el curso. Doctora, un detalle. ¿Va a desarrollar con presentación en PPT el día de hoy o oralizada la presentación? Tengo una presentación que de hecho me apoya. Preferiría con presentación. Sí, está bien. ¿Está No sé bien? si en estos momentos podría tratar de ponerla para ver si hay algún error, por favor. Sí, ahorita la pongo. Acá está. A compartir pantalla. Y ya. Ahí está. Sí, en ¿La efecto. ven? Ya. Sí, ¿puede expandir la figura, doctora? La Sí, PPT. claro. Ya. Perfecto, doctora. En estos momentos voy a realizar la presentación de su reseña y le brindo el uso de la palabra. ¿Sí? Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias, estimada doctora. Gracias. Un segundo. Muy buenas noches, estimados participantes. Hoy continuamos con el desarrollo del curso de Derecho Societario. En esta ocasión ya estamos en el desarrollo de la 7ª sesión. La sesión está referida a las acciones en la Ley General de Sociedades. La persona quien disertará es la doctora Alejandra Santisteban de las Casas, quien es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con un máster en gestión de riesgos y seguros por ENAE Business School. Es candidata a la maestría de Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres y es especialista en la materia de Derecho Corporativo y Societario. Estimada doctora, agradecemos su apoyo y le brindamos el uso de la palabra. Gracias. Al contrario, les agradezco a ustedes por la invitación y bueno, por la convocatoria y además a las personas que están participando de esta interesante propuesta de hablar sobre temas societarios que en la práctica y cuando uno va creciendo en su carrera y va evolucionando se da cuenta que realmente es importante tener un conocimiento un poco más profundo, ¿no? De lo que dice la Ley General de Sociedades. Y bueno, empiezo un poco comentándoles sobre lo que yo aprendí con los años, ¿no? Claro, a mí cuando era más joven me hablaban de acciones y yo quizás decía acciones, ¿qué son acciones? ¿A qué te suena acciones? No, claro, había leído la ley, qué es lo que dicen las acciones, de qué se tratan, pero la verdad que no había esa profundidad de lo que realmente es una acción en una empresa, ¿no? Lo que realmente representa una acción en una compañía. Y creo que es importante que tengamos en cuenta qué es realmente una acción en una empresa y en el marco jurídico peruano, la normativa que nos determina qué es una acción en una empresa y qué es lo que representa es la Ley General de Sociedades. Entonces, todo abogado, digamos, corporativo que se dedica a asesorar a empresas, lo que va a tener que ir en búsqueda en una eventual consulta es a lo que dice la Ley General de Sociedades, ¿no? Por eso esta noche vamos a conversar sobre qué son las acciones en la Ley General de Sociedades, porque es quien la define. Pero eso no es lo único, ¿no? que tenemos que ver, porque digamos, el marco normativo peruano que regula las empresas y regula a las transacciones que hace una empresa, también está relacionado con el Código Civil. Entonces es importante darnos una vuelta a ver qué es lo que dice el Código Civil sobre qué es una acción, ¿no? Entonces, el Código Civil lo que nos lleva a concluir es que una acción es un bien transferible, es un bien que se puede valorizar, es un bien que lo que genera es una propiedad a la persona o a la empresa, porque en el caso de las sociedades anónimas, las acciones también pueden estar a nombre de empresas, no solamente de personas naturales, sino también de personas jurídicas. Lo que le va a otorgar es el derecho de propiedad, ¿no? Sobre este bien, que es un bien mueble, porque lo que genera es un derecho de crédito, no es un derecho. Una acción lo que te da es un derecho. Cuando uno dice, yo soy accionista de esta empresa, o yo tengo acciones en esta empresa, lo que estamos diciendo finalmente es yo tengo un derecho sobre esta empresa, ¿no? Que finalmente va a ser una creencia de la repartición de utilidades o de dividendos o bueno, lo que quede en caso de que la empresa se liquide, ¿no?
Entonces es importante tener en cuenta que el primer punto a conocer, digamos, es que una acción es un bien transferible y es un bien que genera propiedad. Uno es propietario de la acción y al momento de uno ser propietario de una acción, lo que nos va a autorizar, digamos, o el derecho que nos va a brindar esa propiedad es todo aquello que es intrínseco a la propiedad, ¿no? O sea, usar, disfrutar, disponer y reivindicar el bien, ¿no? También las acciones se pueden grabar, las acciones se pueden vender, las acciones se pueden ceder. Hay una serie de opciones que nos da este derecho de propiedad, ¿no? Pero siempre, evidentemente, se debe ejercer dentro de los límites de la ley, ¿no? Y del el ordenamiento jurídico. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, ahora que en pasadas oportunidades hemos hablado de contratos de compraventa de acciones, claro, lo que estamos haciendo en sentido estricto y en sentido limitante, digamos, es transferir un bien por un valor, ¿no? Es un bien que tiene un valor que se calcula y al momento de hacer el contrato y la transferencia de la acción, lo que estamos transfiriendo es esa propiedad que nosotros como accionistas tenemos sobre ese bien para poder transferirlo y que esa transferencia sea completamente válida. Y quien esté adquiriendo la acción, una vez la adquiera y una vez entra su propiedad, ya tenga todos esos derechos intrínsecos de la propiedad, ¿no? Entonces, ahora ya dicho esta parte, que es un poco la parte introductoria y que es la parte que a veces no nos enseñan mucho en la universidad, la verdad, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, es que la acción es un bien y es una propiedad, ¿no? Entonces, ahora sí vámonos al tema más central sobre qué es lo que dice la Ley General de Sociedades, ¿no? Lo más importante que tenemos en cuenta o que debemos tener en cuenta es que las acciones lo que hacen es representar el capital, ¿no? Uno cuando al momento de constituir una empresa van a ver los socios fundadores y los socios fundadores van a aportar un capital, ¿no? En los casos más sencillos, por ejemplo, aportarán un capital de 1.000 soles y ese capital de 1.000 soles va a conformar el capital social, pero se va a dividir en acciones. Por ejemplo, 500 soles cada accionista si es una sociedad que se ha constituido para tener una participación del 50% cada uno de los accionistas. Entonces, el capital social se va a conformar por acciones y eso lo que significa es que se van a generar una serie de responsabilidades y obligaciones por parte de los socios titulares de estas acciones, ¿no? Porque es lo que representa. El capital social, cuando uno ve un balance de una compañía, lo que va a ver es, y no significa que, por ejemplo, una empresa enorme que tenga un capital social de 1.000.000 de soles, y no significa que la empresa valga 1.000.000 de soles, ni que cada accionista sea acreedor de este 1.000.000 de soles, de lo que le corresponda dentro de la empresa. La empresa puede valer más, pero el número de acciones en que se representa el capital social es 1.000.000 de soles. Sí es que cada acción vale un sol. Nuestra Ley General de Sociedades no dice en ninguna parte que las acciones tienen que tener un valor mínimo o un valor máximo. Va a depender de lo que los accionistas acuerden. Generalmente se le pone a las acciones el valor de un sol por un tema de simplicidad, porque es más rápido y más fácil. Pero eso no significa que yo no le pueda poner a una acción un valor de 20 céntimos o de 50 soles. Es completamente arbitrario lo que cada accionista o fundador quiera hacer. También, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero al momento de hacer una mente capital, no necesariamente voy a emitir nuevas acciones, también puedo modificar el valor de cada acción, ¿no? Entonces, hay elementos que se pueden conocer, digamos, de la lectura de la Ley General de Sociedades, ¿no? Entonces, al momento de suscribir esas acciones, los socios van a ser responsables por todo aquello que genere deuda, ¿no? Respecto de esta acción o también, en el otro sentido, todo aquello que genere un tipo de utilidad sobre la acción, ¿no? O sea, los socios son los que van a ser los acreedores del derecho a recibir dividendos, ¿no? Entonces, volviendo al tema del momento de suscribir las primeras acciones de la empresa, al momento de fundar la empresa, cuando se funda la empresa y se constituye, digamos, la primera inscripción en registros públicos, lo que pide es que cada acción esté suscrita y pagada por lo menos en una cuarta parte, ¿no? Normalmente las empresas que normalmente se ven, se pagan la totalidad para no entrar en este enredo, pero sí la ley te permite que pagues hasta una cuarta parte y luego, digamos, lo que ocurriría es que los socios se pongan de acuerdo y haya, por ejemplo, un cronograma de hasta cuándo se va a poder completar lo que faltaría para completar con el pago de esta acción, ¿no? Para completar su valor real. Pero eso no significa que la ley nos permita. Y este permiso, de alguna manera, continúa a lo largo de toda la Ley General de Sociedades, ¿no?
Y el monto del capital social tiene que decir en cuántas acciones se va a dividir. Como les comentaba al principio, ¿no? Yo puedo tener una empresa que tiene un capital social, por ejemplo, de 100 soles. Y el valor nominal de cada acción es un sol. Entonces, esa empresa tiene 100 acciones emitidas. ¿Quiénes son los accionistas de esa empresa? Es un tema distinto. Porque ahí sí podría ser que haya un solo accionista que tenga 90 acciones y otro accionista que tenga 10 acciones. Entonces, esa es la forma en cómo se divide. Eso no modifica la cantidad de acciones que tiene la empresa. La empresa siempre va a tener las 100 acciones, salvo que ocurra un aumento o disminución de capital. Pero al momento de constituirse va a tener las 100 acciones siempre. La forma de dividirse es otro tema, ¿no? Y también al momento de, por ejemplo, tengo un accionista que tiene 90 acciones, el otro 10 acciones, y ese que tiene 10 acciones decide transferir un tercero esas 10 acciones, tampoco modifica la cantidad de acciones que tiene emitida la empresa, porque las 100 acciones, hasta el momento de todo el ejemplo que he estado comentándoles, siguen siendo la misma cantidad de acciones que ha emitido la empresa. Entonces, el tema de la acción no necesariamente va vinculado, digamos, íntimamente con lo que es ser accionista, ¿no? O sea, son cosas diferentes. Una acción es lo que emite la empresa. El accionista es el propietario titular de la acción, pero la acción es la que representa el capital social de la empresa, ¿no? Y yo entiendo que quizás todo ese análisis y todo ese ejemplo podría resultar un poco confuso, pero es lo que ocurre, ¿no? Y para que no sea tan confuso, hay que ponerlo en partes, ¿no? La acción es un bien que emite la empresa y que va a generar ciertas acreencias a su titular. ¿Quién es el titular? Es un propietario, ¿no? Entonces, la cantidad de acciones no va a variar, salvo que la empresa decida hacer un aumento o reducción de capital. Si no hace eso, la cantidad de acciones va a ser la misma. Entonces, como ya más o menos he introducido el tema de cómo están representadas las acciones en una sociedad anónima, ¿no? Lo que yo estoy hablando ahorita es la regulación de una sociedad anónima, porque nosotros sabemos que en la Ley General de Sociedades existen otro tipo de sociedades, por ejemplo, la SRL, que lo que emite son participaciones, ¿no? No emite acciones, que es distinto. Acá en una sociedad anónima, sea anónima abierta, anónima cerrada o anónima normal, lo que va a emitir son acciones y eso es lo que va a estar representado en su capital social, que son finalmente los aportes de los socios a lo largo de la vida de la empresa, ¿no? Lo que normalmente ocurre con una empresa que ya tiene cierto desarrollo y va evolucionando en el tiempo, es que los socios van a hacer un aporte al inicio, al momento de fundar la empresa, y quizás si la empresa le va bien y genera ciertas utilidades, en vez de repartirlas a los accionistas, lo que acuerdan, y se acuerda mediante una Junta General de Accionistas, es que esas utilidades sean capitalizadas, ¿no? De esta manera el capital social crece, se emiten nuevas acciones o se modifica el valor nominal de las acciones, pero es lo que finalmente los socios, porque los socios son los acreedores de esas utilidades, deciden aportar en la empresa, ¿no? Entonces, cuando estamos en el marco del derecho corporativo y el derecho societario, tenemos que tener claro que toda aquella situación que modifique el número de acciones es una situación de aporte de socios, no necesariamente un aporte en dinero en efectivo, ¿no? Puede ser un aporte de un bien, que también la Ley General de Sociedades lo permite, puede ser el aporte de las utilidades que se deciden capitalizar, puede ser el aporte de una deuda, ¿no? Muchas veces los socios hacen una serie de gastos al inicio de la existencia de la empresa que luego pueden ser capitalizados y se puede modificar y aumentar el valor del capital social, ¿no? Los aportes no solamente son en dinero, que quizás es lo que a veces nosotros tenemos en la cabeza, ¿no? No es así, ¿no? Entonces, en línea de lo que acaba de mencionar, el capital social se puede aumentar, ¿no? Con los ejemplos que les he dado, o también se puede disminuir, ¿no? Y siempre estamos en el marco de lo que dice la Ley General de Sociedades y también en el marco de lo que dice el Reglamento del Registro de Sociedades. Hay varios requisitos que hay que tener en cuenta porque al ser un tema tan sensible que finalmente es el tema más importante de alguna manera en una sociedad, el tema del capital es un tema súper sensible y por eso lo que nos pide la Ley General de Sociedades y está incluido también en el reglamento
es que cada modificación de las acciones sea establecido como una modificación del estatuto de la empresa, ¿no? Porque nosotros vamos a establecer un monto en el estatuto, el capital social es de tanto y está dividido en tantas acciones, es lo que dicen los estatutos de las empresas. Si los accionistas posteriormente desean hacer una modificación a ese monto y a esa información, tiene que ser información pública, ¿no? Por eso nos piden que lo hagamos mediante una escritura pública y luego de ello eso tiene que estar inscrito en los registros públicos. ¿Y eso por qué? Porque tiene de alguna manera la finalidad de que terceros conozcan de la situación de la empresa, ¿no? Si bien es cierto, el capital social no necesariamente va a representar realmente cómo le va a la empresa, es importante que los terceros tengan conocimiento, ¿no? Entonces, la ley nos permite aumentar o disminuir el capital social, pero siempre y cuando esté establecido en los estatutos de la empresa y se modifique, modificando el pacto social, el artículo donde está regulado, etcétera, ¿no? Es un procedimiento. Y para el caso de reducción de capital, hay un tema también bien importante que se tienen que hacer publicaciones y eso hay que tenerlo en cuenta. No en todos los casos, y la ley hace las salvedades en qué casos no se tiene que hacer. Por ejemplo, en el caso que haya que hacer un ajuste, no se tiene que hacer. Pero en los casos, por ejemplo, en que los socios van a hacer una repartición de las acciones, digamos, y las van a liquidar y van a repartir eso en dinero en efectivo, nos obliga la ley a hacer unas publicaciones y típicamente es la publicación en el diario El Peruano y la otra en cualquiera de mayor circulación, para de alguna manera dar a conocer si existieran acreedores que no ven satisfechos sus derechos, que tengan conocimiento que la empresa va a entrar en este tipo de acuerdos, ¿no? Porque claro, evidentemente lo que se está buscando proteger es a cualquier acreedor tercero que no esté de acuerdo con que se reduzca el capital, porque eventualmente ante la existencia de cualquier situación de liquidación o lo que fuera, no los van a considerar, ¿no? Entonces, ya comenté la parte de cómo rigen los aumentos y las disminuciones de capital, ¿no? Y además, otro tema importante que la ley también nos indica es la fórmula, cómo se van a acordar los aumentos y disminución de capitales, pero eso no significa que los estatutos de la empresa no puedan establecer alguna situación especial, ¿no? Por ejemplo, el estatuto de la empresa puede decir, la sociedad está obligada a aumentar su capital siempre y cuando los socios tengan, digamos, la posibilidad cada 2 años, ¿no? Eso no significa que no, entre los accionistas no puedan existir otras obligaciones. Lo que nos da la ley es una base de cómo funciona esto, pero los estatutos pueden hacer ciertas modificaciones a esto y además los convenios de accionistas también nos permiten eso, ¿no? Porque hayan ciertos acuerdos entre los socios que son igualmente exigibles, siempre y cuando no vayan en contra de lo que dicen los estatutos de la empresa, pero que se busca de alguna manera que el tema del capital social esté ya negociado y regulado en las empresas. Y esto ocurre, es común, es más común de lo que uno pensaría, ¿no? Es más común porque muchas veces son dos socios que se ponen de acuerdo en crear esta empresa, entonces, de una manera, en el plazo del tiempo, lo que buscan es tener ya las bases de cómo se va a manejar el capital social, cómo se van a manejar las acciones, porque también al momento de hacer una transferencia de acciones, a quién le puedo vender, cuántas acciones voy a poder vender, etcétera, ¿no? Y bueno, volviendo al tema, ¿qué es una acción, no? ¿Qué es lo que representa, no? Entonces, las acciones son nominativas y se va a integrar de alguna manera en el marco de la sociedad, ¿no? La sociedad, o sea, al momento de uno tener una acción nos va a generar una serie de derechos y obligaciones, ¿no? Normalmente, todas las acciones van a tener el mismo valor nominal. Por ejemplo, yo constituyo una empresa y voy a decir, las acciones tienen un valor nominal de 10 soles cada una, ¿no? No hay la posibilidad de decir, las acciones van a tener estas un valor nominal de 1 sol, estas de 2 y esta de 3, ¿no? Todas van a tener el mismo valor nominal y van a dar derecho a un voto.
Pero sí hay, en el caso del derecho a voto, sí existe la disposición legal, que son las acciones de otro tipo, ¿no? Digamos que no dan derecho a voto y son normalmente aquellas acciones que se negocian, por ejemplo, en los mercados bursátiles, ¿no? Porque, claro, nosotros no como accionistas, digamos, no pretendemos darle los mismos derechos a, a cualquiera, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, que va a invertir en la empresa, ¿no? Porque el derecho a voto en una mesa, digamos, de accionistas genera una serie de consecuencias que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque, claro, en realidad, al final, si bien el plan de ser una sociedad anónima es que nosotros no, estamos representados por acciones y no por personas, y eso hace esa diferenciación que de alguna manera es más importante el capital que el valor intrínseco de la persona, no es tan cierto hasta cierto punto, ¿no? Porque, claro, al momento de uno dar un derecho a voto, lo que sí está dando es un derecho de decisión sobre cómo se va a manejar una compañía, y ese derecho de decisión normalmente es un derecho que tiene finalmente un ser humano, ¿no? Entonces, no todas las acciones van a tener este derecho a voto, pero al momento de quitarle este derecho a voto, lo que se va a dar es un derecho preferencial de recibir utilidades en caso la empresa decida repartir dividendos, pero siempre y cuando la empresa tenga la posibilidad de repartir estos dividendos, ¿no? Entonces, las acciones con derecho a voto son las que evidentemente van a manejar y van a ser las que rigen el actuar y la vida de la empresa, pero no siempre todas van a tener derecho a voto, y esas se denomina clases de acciones, que son las clases de acciones que van a tener un tipo de, por ejemplo, un tipo de Junta General de Accionistas Especiales, porque siempre que se puedan vulnerar sus derechos, tienen que estas estar presentes, van a tomar decisiones de acuerdo a la cualidad que tenga esta acción, en el marco, evidentemente, de su junta individual, ¿no? O sea, no van a participar de la Junta General de Accionistas, por ejemplo, anual, ¿no? Porque no tienen derechos. Se les pueden invitar, pero eso no significa que su voto cuente, ¿no? Otro elemento que incluye la Ley General de Sociedades es que no se puede prometer a ningún accionista un rendimiento sin que existan utilidades distribuibles. Una empresa solamente está autorizada eh, a hacer una repartición de utilidades y de esta manera repartir dividendos a los accionistas, siempre y cuando la empresa realmente tenga la posibilidad económica de hacerlo. Por eso es falso que nos vendan, por ejemplo, una acción, que nos digan, esta empresa va a tener en los próximos 10 años un rendimiento de, no sé, 10%. Eso no es real, porque si la empresa le va mal en un año y no puede distribuir utilidades, simplemente eso es nulo, no es válido. No es válido prometer una situación así, es completamente falso, y en caso se hiciera, el acto es nulo. Lo que sí es que, y como lo comenté hace un momento, las acciones sin derecho a voto lo que normalmente se les da es cierto derecho adicional al tema de la distribución de dividendos, porque claro, quitarle el derecho de voto a una acción es algo fuerte, ¿no? No es algo que de alguna manera sea fácil, ¿no? Porque uno al momento de hacer una inversión en una empresa, lo que va a buscar es que esa empresa genere los mayores rendimientos y que de esta manera uno genere en su vida, digamos, más utilidades. Entonces, de alguna manera las personas o las empresas buscan ser parte de este crecimiento. No siempre, ojo, porque por ejemplo las AFPs, en el caso de las AFPs que invierten en empresas, evidentemente no les interesa si son o no son parte digamos, de las decisiones del día a día de la empresa, ¿no? Es lo que normalmente ocurre. Pero hay otro tipo de inversionistas donde sí quisieran, pero en caso no lo tuvieran, lo que buscan es ese rendimiento, ¿no? Y eso ocurre porque confían en la empresa. Si confían en que la empresa está bien manejada, tiene una Junta General de Accionistas que no es una Junta General de Accionistas conflictiva, que sabe elegir un directorio, digamos, respetable y que sí puede manejar ese tipo de empresa, que tiene una gerencia general consolidada, unas gerencias consolidadas, ya puede invertir su dinero en esta empresa, y ya el tema del derecho a voto ya quizás no va a ser el tema más importante, y el tema de la rendición de esas acciones se vuelve en el tema más importante. Entonces, por esas razones es por la que la Ley General de Sociedades nos permite
emitir este tipo de acciones, ¿no? Que con o sin derecho a voto, y evidentemente las diferencias son obviamente políticas, ¿no? Porque en el sentido de que no vas a poder votar, no vas a poder tomar decisiones, pero económicamente vas a tener cierta ventaja, por decirlo así, sobre las demás acciones, porque también es una forma, digamos, de castigar un poco en caso las decisiones de la empresa no se lleven de manera correcta y, por ejemplo, la empresa no tenga la capacidad de distribuir a todos los accionistas, pero estos accionistas sí. Entonces, esta parte ya le expliqué, ¿no? O sea, pueden existir diversas clases de acciones. La diferencia está entre los derechos que corresponden a los titulares, ¿no? Y a las obligaciones a su cargo, ¿no? No solamente las acciones van a generar derechos, también van a generar, evidentemente, obligaciones, ¿no? Estas obligaciones están un poco, en realidad pueden ser relacionadas con una infinidad de cosas, ¿no? No solamente la obligación de hacer aportes de capital, también podría existir la obligación de, por ejemplo, es una empresa pequeña, no muy grande, a que a uno de los accionistas le den la obligación de abrir un mercado, ¿no? No sé, se me ocurre quizás una empresa agrícola que quiere hacer exportaciones y le dan ese trabajo, ¿no? O sea, a uno de los accionistas, ¿no? Entonces, la generación y la creación de acciones se va a dar en el pacto social y posteriormente siempre mediante Junta General de Accionistas. Los directores, la gerencia general, los apoderados no están autorizados a hacer modificaciones sobre ese asunto y además para ciertos casos existe la obligación y la Ley General de Sociedades lo dice así, de tener un quórum calificado y que estos acuerdos se lleven a cabo, evidentemente, mediante una Junta General de Accionistas, porque lo que estamos afectando es el derecho de los accionistas, ¿no? Todas las acciones que sean, por ejemplo, hay empresas y se ve en la práctica que tienen acciones clase A, B, C, D, E, F. Y se los digo porque yo también la primera vez que lo vi, en algún momento me sorprendí porque dije, wow, qué tal creatividad para hacer tantos tipos de acciones, ¿no? Y cada una en realidad sí tenía su existencia, ¿no? O sea, estaba justificada su existencia. Y en ese caso, lo que ocurriría es que las acciones clase A, todas, absolutamente todas, tienen los mismos derechos. Las acciones clase B, absolutamente todas van a tener los mismos derechos. Y así sucesivamente, las acciones clase C van a tener todas los mismos derechos, ¿no? Los derechos que van a gozar. Puede haber diferencia entre las acciones clase A y la C, obviamente, porque de eso se trata, ¿no? De la creación de acciones, pero las acciones de una misma clase van a tener los mismos derechos y obligaciones, ¿no? Les va a afectar aquello que ya se ha establecido en los estatutos, ¿no? Todo el tema relacionado a las acciones y a los derechos y obligaciones que están ahí, tiene que estar, no hay duda alguna, en los estatutos de la empresa, ¿no? Y además es importante tenerlo en cuenta que los estatutos pueden establecer aquellos elementos o los supuestos en los que habría una conversión de acciones de una clase a la otra, ¿no? Por ejemplo, la clase A se puede convertir en la clase B y así sucesivamente. Y para esos supuestos, la Ley General de Sociedades no nos pide que exista una modificación, ¿no? Un acuerdo de Junta General de Accionistas en la que se regule esto, ¿no? Sino que como ya está establecido y ya de alguna manera lo establecen los estatutos de la empresa, ya no nos pide que necesitemos hacer una junta posterior, ¿no? El tema de la propiedad, que ya lo he comentado varias veces, porque creo que desde mi punto de vista es súper importante qué significa ser propietario de una acción y qué es lo que eso representa. Está contenido en el libro de matrícula de acciones. Cuando uno va a una empresa, en realidad la gerencia general, y eso es lo que establece la ley, debe tener en su poder y de hecho es responsable de estos 3 libros básicos, ¿no? Si somos abogados, ¿no? O sea, el libro de Junta General de Accionistas, ¿no? Donde va a contener todas aquellas actas que se hayan celebrado por parte de los accionistas, de cualquier índole, sean inscribibles o no inscribibles, pero en el libro de Junta General de Accionistas es lo que va a contener. El libro de sesiones de directorio, siempre y cuando la sociedad tenga directorio, porque como sabemos, una SA, una SAC puede no tener directorio. Entonces, si tiene directorio, debe estar el libro. Estos libros son libros legalizados ante una notaría, no digamos, no es un libro que
que no tenga cierta legalidad, ¿no? Y finalmente es el libro de matrícula de acciones. ¿Y qué es lo que contiene el libro de matrícula de acciones? En la primera página debería ser la emisión de las primeras acciones de la empresa, que son debido al momento en que la empresa se funda, ¿no? En el momento de la fundación se van a emitir las acciones y eso de acá va a tener o debería estar asentado en un asiento del libro de matrícula de acciones. Cualquier transferencia posterior que ocurriese o cualquier aumento de capital o cualquier reducción de capital o cualquier situación que modifique o altere cómo está compuesto el accionariado de la empresa debe estar en este libro de matrícula de acciones. Y debe estar contenido. Y hay una importancia, ¿no?, de esta situación. Cuando estamos frente a una empresa que los accionistas tienen una buena relación, no es, digamos, en caso de nos falta un asiento o no sea regularizado un asiento, no es tan complicado, pero cuando estamos frente a una empresa donde sí los accionistas se manejan a un nivel de hostilidad, ahí sí, créanme que lo primero que vamos a buscar y va a ser muy importante es tener el libro de matrícula de acciones a la mano, porque la sociedad va a considerar a quienes están establecidos en este libro como accionistas. ¿Y eso qué significa? Que van a ser los que ostentan tanto los derechos de participar en las juntas y de tener un voto en caso existiera, como los derechos de ser susceptibles de recibir dividendos en caso la empresa genere utilidades, ¿no? Entonces, mi recomendación es que siempre tengan estos 3 libros ordenados. Puede ser que un libro se te pierda, ocurre en algunos casos, pero en ese caso, al ser un libro que contiene información muy importante, en esos casos lo que se debe de hacer es hacer una denuncia en la comisaría y con esa denuncia se puede abrir un nuevo libro, ¿no? Entonces, esos libros son importantes, que el libro de matrícula de acciones en particular también es muy importante. Sobre todo por lo que les digo, ¿no? Porque representa esta propiedad y esta propiedad a ser ejercida, ¿no?, por los accionistas. Las acciones son indivisibles. Una acción no se puede dividir en dos. Yo no puedo decir, yo soy propietaria del 50% de una de las acciones de la empresa XYZ y la otra persona es propietaria del otro 50%. Lo que sí puede haber es copropiedad de la acción, ¿no?, de las acciones, ¿no? O sea, puede ser, y eso también ocurre, por ejemplo, en los casos de que, por ejemplo, 5 hermanos hereden acciones a una empresa, se van a volver copropietarios de lo que era titular su padre, su madre, lo que fuera, ¿no? Entonces, esto ocurre y ocurre frecuentemente, pero tiene que haber un representante, ¿no? Eso no significa que los 4 copropietarios van a ir a sentarse en la mesa y declararse como accionistas de la empresa, ¿no? Ellos son copropietarios y eso es importante tenerlo en cuenta porque tiene que haber un poder y el poder no es cualquier poder, ¿no? Tiene que ser un poder que esté con la firma legalizada notarialmente, ¿no? Y esos son elementos que se van o se han ido incluyendo en la regulación societaria justamente para evitar temas de conflictividad que pueden finalmente afectar la empresa, ¿no? Y como me dijo un profesor hace muchísimos años, lo más importante en una empresa es la empresa, no los accionistas, ¿no? O sea, a veces, y pasa en muchos tipos de empresas que los accionistas de una manera se confunden y empiezan a velar solo por sus intereses y no están velando por los intereses de la empresa, ¿no? Entonces, justamente la ley ha intentado de alguna manera recoger todos aquellos elementos que van a cuidar de que la empresa vaya bien, porque no nos olvidemos que la empresa tiene una serie de obligaciones más allá de la de repartir dividendos a los accionistas. La empresa es un bien social público, ¿no? Tiene trabajadores, tiene que cumplir no sé, si es una empresa que se dedica a la fabricación de alfombras, tiene que cumplir con esa obligación. O sea, la empresa es un bien que hay que cuidar, al margen de que los accionistas estén peleando, no se estén peleando o tengan intereses distintos a la empresa, hay que cuidar eso que es la empresa, ¿no? O sea, eso es muy importante. Sin que evidentemente los accionistas sean importantes, son importantes, pero eso representa una empresa, ¿no? Entonces, por eso se han ido viendo
ciertas estipulaciones, como pedir una firma legalizada notarialmente para que los propietarios sean representados y que no sea un poder simple, justamente para cuidar eso y cuidar conflictividades que luego puede ir en contra de cuáles son los intereses de la empresa, ¿no? Todas las acciones que pertenecen a un accionista deben ser representadas por una sola persona, salvo que el estatuto diga lo contrario. El estatuto puede decir lo contrario, pero si no lo dice, eso significa que el accionista, por ejemplo, A de una empresa, quiere, imaginémonos, otorgar poderes, y si el estatuto no dice que los poderes los van a ejercer dos personas, ese poder debería ser ejercido solo por una persona. En esos casos, el otorgamiento de los poderes es bastante más sencillo. La ley nos permite, y eso de hecho nos facilita la vida a nosotros los abogados, porque nos permite hacerlo mediante un poder simple, que normalmente nosotros pedimos el poder simple y nos mandan en PDF, ni siquiera pedimos la firma original, y registros públicos ni siquiera lo revisa, simplemente lo pasa de alguna manera, ¿no? Entonces, eso sí nos facilita la vida a los abogados, pero eso no significa que en una empresa en particular los accionistas tengan un interés de que las representaciones siempre se den, por ejemplo, por otro accionista, y esto sí, en el caso de la sociedad anónima cerrada está previsto en la ley, y ahí es a la inversa, ¿no? Ahí lo que tiene que decir el estatuto es que no va a ser así, pero si no lo dice, es lo que está previsto. Y ocurre lo mismo en el caso de sociedades anónimas en la que los accionistas deciden que solamente, por ejemplo, pueden ser representados o por el directorio, o por uno de los hermanos, o por el gerente general. Entonces, no cualquiera lo puede hacer. Pero eso no significa que en otros supuestos sí lo pueda hacer, que digamos, existe un poder simple otorgado para una junta específica y que firme aquel apoderado, ¿no? Que ha recibido los poderes. Entonces, los accionistas con derecho a voto ostentan cuando menos los siguientes derechos. Primero, y cuando digo cuando menos, lo que estoy diciendo es que eso acá es lo que dice la Ley General de Sociedades. Los estatutos, como lo vuelvo a repetir, y los convenios de accionistas, siempre y cuando no vayan en contra de lo que dice el estatuto ni la ley, nos pueden establecer otro tipo de derechos, pero cuando menos los derechos que van a ser de los accionistas con derecho a voto va a ser el reparto de las utilidades y en el patrimonio neto en caso de la empresa se liquide, ¿no? Por eso muchos autores lo que dicen es que los principales acreedores de la empresa son los accionistas, ¿no? Porque finalmente en una situación de liquidación ellos van a recibir el remanente. En la realidad y en la práctica no ocurre así porque normalmente, bueno, de las experiencias que he tenido, normalmente la empresa muere al momento de pagar a todos los acreedores porque hay una prelación. Los trabajadores, la SUNAT, los acreedores garantizados y en última instancia están los accionistas, que de una manera lo que nos lleva a concluir es que los accionistas sí van a asumir un riesgo, ¿no? Así como asumen el riesgo de hacer un aporte, van a asumir el riesgo también de que ese aporte no genere los resultados esperados y por lo tanto no van a recibir nada, al revés van a perder y es parte de hacer un negocio, entrar en un negocio y hacer un aporte y bueno, es parte de, pero lo que no dice la ley es que supuestamente en el caso existiese, sí van a recibir este dinero, ¿no? Además, los accionistas tienen derecho a intervenir y votar en las juntas generales o especiales, según lo que se haya acordado, ¿no? Evidentemente, en las juntas generales donde ellos van a ser los titulares de las acciones, los accionistas van con voz y con voto, ¿no? O sea, su voto se va a considerar para la toma final de acuerdos de la empresa, que finalmente lo que nos va a llevar es a la forma en que la empresa se va a llevar a cabo, ¿no? O sea, lo que decían los accionistas finalmente es aquello que va a prever o va a ver la marcha de la sociedad. Entonces, los accionistas, al momento de ejercer este derecho a voto, están ejerciendo una gran responsabilidad de cómo va a ir la marcha de la empresa, ¿no? Y además, los accionistas con derecho a voto pueden fiscalizar en la forma en la que está establecido la ley y el estatuto, la gestión, ¿no? La gestión un poco se traduce en la gerencia o el directorio de los negocios sociales, ¿no? Claro, evidentemente
en el mundo de las empresas y de los negocios hay muchos tipos, lamentablemente o felizmente, no lo sé, no podemos generalizar. Y hay muchos tipos, ¿no? Hay empresas donde la Junta General de Accionistas, digamos, no se involucra tanto en el día a día del negocio, pero hay empresas donde sí, la Junta General de Accionistas cumple un rol mucho más importante en el día a día del negocio, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que busca prever la ley, ¿no? Que se fiscalice la forma de cómo se lleva a cabo el negocio y cómo se está llevando a cabo las actividades de la empresa con la finalidad de, evidentemente, tener un rol fiscalizador, ¿no? Y lo que todo eso atribuye, ¿no? En caso, los accionistas con derecho a voto también, en caso exista un aumento de capital, van a tener el derecho de suscribir las acciones de manera preferente. Y esto les explico un poco cómo funciona. Se dice, ¿no? Que en el caso de que los accionistas, por ejemplo, imaginémonos, pongámonos en el caso de una empresa donde tiene un accionista que tiene el 20%, pero que tiene una espalda financiera muy grande, y el otro accionista que tiene un 80%, pero que realmente no va a poder cumplir con las expectativas, ¿no? Entonces, el del 20% lo que puede hacer es un aporte de capital tan grande que va a licuar al del 80%. Entonces, de alguna manera, y evidentemente lo que les estoy explicando, se lo estoy explicando a grosso modo, pero de alguna manera lo que busca la ley es que estas situaciones no se den, es proteger al accionista que podría verse afectado. Entonces, y al ser accionista se le da esta garantía de alguna manera de que va a suscribir las acciones en caso de aumento de capital. Claro, hay situaciones en las que no se da así, pero bueno, es un poco la idea de la ley y además esto de acá puede ser modificado o puede ser regulado de una manera distinta en los estatutos o en cualquier convenio de accionistas, ¿no? Y además, un accionista con derecho a voto tiene la posibilidad de separarse de la empresa, pero esto de acá siempre y cuando existan los casos, ¿no? Realmente previstos en la ley o en los estatutos, ¿no? Y se puede leer muchísimos estatutos, sí prevén esta posibilidad de separarse de la empresa en caso no estén de acuerdo en alguna situación, y si esto está regulado de alguna manera, tienen esta posibilidad. Los accionistas que no tienen derecho a voto también tienen una serie de derechos que están más relacionadas a esta situación en la que no van a ir a votar en una junta, ¿no? O sea, sí tienen la posibilidad de participar, evidentemente, en el reparto de utilidades y en la liquidación también, ¿no? En caso de la empresa se decía liquidar, también van a participar en aquel patrimonio neto que resulte. Eso no significa que siempre va a resultar, al igual que no significa que la empresa siempre va a dar utilidades, pero es un derecho intrínseco, que lo van a tener. También podrán ser informados, cuando menos semestralmente, de las actividades de la empresa, impugnar acuerdos, sobre todo los que lesionan sus derechos, ¿no? Separarse de la sociedad, y en el caso de aumento de capital podrán participar para que su participación en la empresa no se vea afectada. Es importante quizás detenernos un rato en este punto de los aumentos de capital o reducción de capital, porque cualquier modificación al capital y a la composición accionaria se va a traducir sin duda alguna en todas las decisiones de la empresa, ¿no? O sea, por ejemplo, un accionista que tiene más acciones va a tener la posibilidad de tener más derechos dentro de la empresa. Entonces va a tener la posibilidad de, por ejemplo, nombrar más directores en la empresa que un accionista que tiene menos acciones. Y eso es un poco lo que significa el derecho político, ¿no? Es ese derecho político de tener que tu voto de alguna manera vale más. ¿Por qué? Porque tu participación en la empresa es mayor. Entonces, se protege a los accionistas sin derecho a voto para que esta situación, en caso de existiera una situación que les pudiera afectar, la puedan resolver. Y bueno, como ya les comenté, el derecho a percibir un dividendo preferencial que esté establecido dentro del marco del estatuto y de la regulación interna de la empresa, pero ese dividendo preferencial no puede ser, digamos, que en caso no existiera la posibilidad de repartir utilidades, ¿no? Entonces, un poco para ya ir concluyendo, las acciones son partes iguales en las que se divide el capital social en una sociedad anónima.
Estas partes son poseídas, en realidad son propiedad de una persona, que puede ser una persona natural o una persona jurídica, y va a recibir el nombre de accionista. Y representan la propiedad de las acciones en la empresa, ¿no? O sea, este accionista que estamos nombrando al momento de adquirir las acciones o al momento de hacer un aporte para que las acciones sean emitidas, se va a convertir en un accionista y en un propietario. Y va la empresa en este caso sí es la empresa, está obligado a darle legitimidad a esta propiedad, y esta propiedad va a estar de alguna manera instalada en el libro de matrícula de acciones. Hasta el momento he hablado de sociedades anónimas cerradas, digamos, que no cotizan en bolsa, pero cuando las empresas cotizan en bolsa ya hay otro sistema y otro mecanismo cómo se va a recoger esta propiedad de las acciones. Pero en el caso de las empresas que no cotizan en bolsa y que no son empresas listadas, en el libro de matrícula de acciones es donde se va a detallar quiénes son los accionistas, el número de acciones que tiene cada uno, la participación y el valor de las acciones. Y a partir de ello se empieza a dar o ejercer una serie de derechos y obligaciones representando, digamos, sobre esos accionistas. Otro punto importante, porque a veces uno piensa, bueno, es accionista y eso no significa que no va a tener que hacer frente a las pérdidas de la empresa, ¿no? Pero el hecho de ser accionista también te da la obligación de hacer frente a las pérdidas, ¿no? Digamos, es el primero que tiene que sacar la cara por la empresa, ¿no? Por ejemplo, ahorita en la pandemia, los primeros meses de la pandemia, los primeros que de alguna manera frenaron ese impacto, por ejemplo, en los trabajadores fueron los accionistas, porque de alguna manera lo que hicieron fue aportar una cantidad de dinero para poder cumplir con las obligaciones que ya tenían prevista, aunque el Estado, la sociedad no nos permitía de alguna manera trabajar al 100% como antes, ¿no? Pero a la empresa le puede ir muy bien, y eso de ahí se va a ver reflejado evidentemente en los accionistas, pero también le puede ir muy mal. Entonces, el accionista está en las dos situaciones, o le va muy bien o le va muy mal, pero el accionista no deja de ser accionista. Y bueno, hay un tema también que no lo comenté al principio, pero lo comento ahora, esos aportes de capital que se dan al momento de constituir la empresa van a ser los que van a dar frente a las primeras obligaciones que tiene la empresa, ¿no? Las primeras obligaciones que se van generando, y de hecho en la evolución de la empresa lo que normalmente ocurre es que se van generando más obligaciones, pero esos aportes sirven para eso, ¿no? Y finalmente el capital social es un pasivo, ¿no? Es un pasivo, por eso les digo que los accionistas son los principales acreedores para ciertos autores de la sociedad, y que representa una deuda de la sociedad frente a los socios que se origina por los aportes que ellos hayan realizado a lo largo de la existencia de esta empresa. Y bueno, eso es lo que le quería comentar sobre lo que dice la Ley General de Sociedades sobre las acciones, y quedo atenta a cualquier duda que ustedes pudieran tener. Muchísimas gracias, estimada doctora, por desarrollar el tema referido a las acciones. Hay un par de preguntas que ha efectuado el público. En estos momentos se las voy a compartir. La primera de ellas es por parte de Daniela Gutiérrez, quien nos comenta. Buenas noches, doctora. ¿Por qué el patrimonio de la sociedad, como bienes muebles o inmuebles, no puede formar parte del capital social e incrementarlo? A ver, una cosa es el patrimonio y otra cosa es el capital social. El capital social, de hecho, está dentro del patrimonio, ¿no? Lo que se puede hacer, pero en realidad es un tema contable, que he recibido muchas consultas, pero finalmente nunca se logra hacer, es que se podría capitalizar un bien, ¿no? Un bien de la empresa. Cuando ya esté en la empresa, ya la verdad es muy complejo porque ya es parte del patrimonio de la empresa, ¿no? O sea, ya no hace sentido emitir acciones cuando ya ese bien ya es parte del patrimonio. Entonces, no es un tema que ocurra seguido, de hecho yo no lo he visto, pero sí he recibido varias consultas y por ahí va la respuesta. Y además hay que ver el análisis contable de lo que nos permite. Por otro lado, yo puedo hacer un aporte de un nuevo bien que no es parte del patrimonio de la empresa, por ejemplo, terreno, si lo valorizo, ahí sí se puede dar como un aporte, pero cuando ya es parte del patrimonio, es muy complicado hacerlo, yo me atrevería a decir que es casi imposible.
Gracias, doctora. Una siguiente pregunta nos comenta. Si se perdiera el libro de matrícula de acciones, ¿tendría que anotarse nuevamente las acciones de cada accionista desde la Constitución? Mira, no hay ninguna obligación legal que te lo pida de esta manera, porque en realidad cuando uno pierde un libro está abriendo uno nuevo, pero normalmente se recomienda que se haga así, ¿no? Porque, y no es tan complejo hacerlo, en realidad lo que se va a hacer es ir a la partida de la empresa y ver quiénes eran los socios fundadores. Si ha habido alguna transferencia, se puede hacer el rastreo, y eso sí es un poco trabajo de campo, un rastreo, por ejemplo, en la SUNAT, de las notificaciones que se ha hecho sobre transferencia de acciones. Entonces, no existe ninguna normativa, la ley no lo pide de esta manera, pero normalmente la recomendación es que sí, porque es importante tener de una manera correcta la información de quiénes fueron los accionistas, quiénes no fueron, cuándo se vendieron, etcétera. Gracias, doctora. Una siguiente pregunta nos comenta. ¿Qué validez tiene el certificado de acciones? El certificado de acciones se emite, es obligada a emitirlo la empresa para aquellos accionistas que estén en libre matrícula de acciones, pero como les comenté, la sociedad va a computar de alguna manera a los accionistas que están dentro del libro. El certificado tiene validez porque lo que está mencionando es quién es el propietario, no es un certificado que menciona quién es el propietario. Entonces, tiene esa validez, pero lo que va a revisar en el momento de celebrarse una junta, por ejemplo, el presidente de la junta, qué es lo que dice el libro de matrícula de acciones. Gracias, doctora. Nos comenta el usuario Z Murillo lo siguiente. Buenas noches, doctora. Cuando en una empresa SAC las actas son inscribibles, ¿cuándo son inscribibles y cuándo no? Ya, a ver, eso lo regula el reglamento de registro de sociedades. Les puedo comentar cuáles son inscribibles y cuáles no. En el caso de las no inscribibles, hay una infinidad de posibilidades, ¿no? O sea, por ejemplo, la aprobación de estados financieros no es inscribible. Cualquier situación que los accionistas, por ejemplo, manifiesten, por ejemplo, que no sé, se va a hacer una inversión o cualquier acuerdo de los accionistas no es inscribible porque no nos interesa que los terceros la conozcan. Pero lo que sí va a ser inscribible es aquello que sí nos interesa que terceros lo conozcan, ¿no? Por ejemplo, un aumento de capital, una disminución de capital, un nombramiento de un apoderado, un nombramiento de un gerente, el nombramiento del directorio, la renovación del directorio, todos aquellos acuerdos que tengamos nosotros interés que terceros lo conozcan, sí van a ser inscribibles. En el caso de los no inscribibles, inclusive hay situaciones en las que registros públicos te dice eso no es inscribible, lo tacha. Pero en el caso de las inscribibles sí hay una serie de situaciones que son las típicas, ¿no? que nos obligan a tener esa publicidad registral. Gracias, doctora. La siguiente pregunta por parte de Jacqueline. Al constituir la empresa suscripción de minuta, ¿se debe elaborar el asiento en el libro de matrícula de acciones? Normalmente se elabora al momento que se inscrita la empresa, ¿no? Al momento que se inscribe la empresa, porque el libro de matrícula de acciones solamente te lo van a sacar cuando ya tengas el RUC. Y al momento de firmar la minuta, los accionistas todavía no tienen el RUC, no han podido sacarlo, ¿no? Cuando vas a SUNAT a pedir tu RUC, te piden la inscripción de la empresa. Entonces, a la suscripción de la minuta no vas a poder, y no te conviene tampoco elaborar el asiento, ¿no? Es el momento de tener el libro ya físico. Gracias, doctora. Por parte de Álvaro nos comenta, ¿es factible que un accionista sea una municipalidad en alguna sociedad o empresas financieras? Eso, a ver, desde el punto de vista societario, lo que te dice la ley es que puede ser cualquier persona natural o jurídica. Desde el punto de vista regulatorio, no creo que te permita que sea una municipalidad accionista, salvo que exista una ley expresa que diga que existe una necesidad de que sea una municipalidad, pero si no, no le encuentro ningún sentido. Nos comenta John Toscano, ¿cuál es la formalidad para el aumento de capital? ¿Puede ser que los socios presten dinero a la sociedad luego de la constitución y que esto no conste en el libro?
La formalidad del apareamiento de capital, la comenté, es una modificación de estatuto, se tiene que hacer mediante una Junta General de Accionistas, se tiene que indicar cuál es la modalidad del aumento, se tiene que hacer una modificación del estatuto, sobre todo en la parte donde está regulado el capital, y se inscribe. Los socios pueden prestar dinero a la empresa y esto de acá puede no constar en el libro. De hecho, pasa muy seguido, porque los socios empiezan a hacerse una serie de inversiones que no las contabilizan en el libro, pero eso no significa que luego de esa situación se pueda regularizar y que esta deuda que tienen los socios a su favor con la empresa se capitalice y se emitan acciones. No siempre pasa, puede ser que los socios decidan que no y que se reparta el préstamo, ¿no? O sea, que lo recuperen y que no emitan ninguna acción, pero lo que normalmente pasa es que sí, ese préstamo se capitalice. ¿La transferencia de acciones tiene que declararse ante la SUNAT? Sí, no es mi especialidad tampoco, pero por mi experiencia, a los 10 días de suscrito el acuerdo, entonces sí. Hay que preguntarle a un tributarista exactamente cómo es, pero sí. Si un accionista realiza transferencias de sus acciones, al ser un acto privado, ¿es necesario que se realice por junta? La transferencia de acciones se da generalmente por un contrato privado, ¿no? Pero eso no significa y de hecho en la práctica lo hacemos, y ese es un acto no inscribible, por ejemplo, que luego de ello existe una junta en la que se apruebe esa transferencia. Y en algunos otros casos existe la obligación estatutaria de que la empresa tenga una junta especial en que se apruebe esta transferencia luego de firmado el contrato, ¿no? Normalmente la sugerencia es que la Junta de alguna manera lo tome conocimiento, al margen de que va a tomar conocimiento por la carta obligatoria que se dirige al gerente. Sí, no es obligatorio, pero tampoco cae mal, digamos, ¿no? La siguiente pregunta, doctora, un segundo. ¿Qué es más recomendable? ¿Realizar la transferencia de acciones por contrato privado o por escritura pública? Es una formalidad, es una formalidad. La escritura pública no necesariamente se va a inscribir. Si confiamos en el notario, se puede elevar a escritura pública y no hay ningún problema. Eso lo que nos va a dar es de alguna manera mayor, digamos, legalidad al documento que estamos haciendo, ¿no? Lo que yo no recomiendo es que se firme un contrato de transferencia de acciones sin firma legalizada, por ejemplo, ¿no? Porque ahí sí podríamos entrar en una discusión que puede durar toda una vida, si la firma era, si la firma no era. Entonces, con firma legalizada lo recomiendo. Con escritura pública, dependiendo de la cantidad, de la reserva que quieran tener los participantes de este contrato, si están interesados en que la notaría tenga conocimiento o no lo tenga. En realidad, normalmente no se hace por escritura pública, pero sí con firma legalizada. Muchas gracias. En el caso de la división y partición de una sucesión propietaria de acciones en una SAC, ¿se debe respetar el derecho a adquisición preferente? ¿Y cuál sería el efecto si se supera el número máximo de accionistas? El derecho de adquisición preferente, lo que protege es el derecho del accionista, no de quién es el accionista, sino del accionista per se. Entonces, si estas acciones se heredan y tienen este derecho, se va a seguir respetando. No hay ninguna modificación en la ley en ese sentido, ¿no? Sí, la siguiente pregunta. En el caso de una empresa grande, si los accionistas deciden no repartir sus utilidades entre los trabajadores para que con ello aumente el capital, ¿la sociedad debe realizar alguna comunicación o negociación con los sindicatos o representantes de los trabajadores? En esa pregunta hay un tema laboral, ¿ya? No es mi especialidad, pero lo que sí les puedo decir es que la empresa está obligada, tiene una participación de las utilidades a repartirlas. Entonces, en caso no se reparta, ya es un tema que me imagino se puede denunciar ante la SUNAFIL o algún ente que regule esa situación, ¿no? O sea, las utilidades para los trabajadores son distintas de las utilidades repartidas a los accionistas. Son dos derechos completamente distintos. Muchas gracias. La siguiente pregunta. En el caso de que un socio aporte un bien mueble, vehículo, en la constitución de la SAC y luego el gerente vende ese bien, ¿cómo se maneja el tema del capital social?
porque habría una disminución del capital. Hay que tener en cuenta en esta pregunta que el gerente debe tener en primer lugar los poderes para transferir este bien, ¿no? O sea, y lo que estaría haciendo en esta situación es, de alguna manera, reduciendo el capital, no lo estoy informando, ¿no? Si el único bien que ha sido valorizado y que representa las acciones es un vehículo y se vende, ahí creo que estaríamos entrando en una situación que no es una situación dable, porque lo que estamos haciendo es descapitalizando la empresa y sí habría una disminución de capital que se tendría que hacer, ¿no? Gracias, doctora. ¿Puede existir un capital social que no se traduzca en acciones? Es decir, ¿puede existir un capital social de 205 soles dividido en dos acciones de 100, con 5 soles que no se representarían en ninguna acción? No, la respuesta no. El capital social está representado por acciones, ¿no? O sea, no hay otra posibilidad. Y una última pregunta, estimada doctora, nos comenta, si un accionista pacta el libre trámite de acciones en un convenio parasocietario y lo registra en la matrícula de acciones, luego él puede revocar esta manifestación de voluntad. Los convenios de accionistas, el nombre lo dice, son acuerdos entre accionistas, entonces no es unilateral, no es unilateral. Una persona se puede plantear que un accionista pacte el libre trámite de acción. El libre trámite me imagino que se refiere a transferencias, ¿no? Pero eso es acordado por todos, ¿no? Entonces, cualquier modificación, y eso ocurre en el marco también del derecho civil, cualquier modificación tiene que darse en la misma especie. Si el convenio de accionistas se firmó por 5 accionistas y las firmas fueron legalizadas, tiene que ocurrir lo mismo. No es una decisión unilateral, es una decisión de todos los accionistas. Excelente, doctora. Y una pregunta adicional que justo acaba de llegar. ¿Toda enajenación del 50% del patrimonio de la sociedad tiene que aprobarse por junta de accionistas? Sí, correcto. Y inclusive ese porcentaje puede ser más amplio en caso los accionistas si lo quieran y lo pongan en los estatutos, ¿no? Excelente, doctora. Estas serían todas las preguntas que han efectuado los Hay una participantes. última, si quieres la A ver, respondo. El aumento de capital siempre se constituirá la modificación del estatuto, puede darse de otra manera que los accionistas puedan dar nuevos aportes sin que ello modifique el estatuto. El aumento de capital siempre va a significar una modificación de estatuto. No hay forma que podamos ahorrar los gastos notariales o registrales, porque lo que modificamos y cuando revisamos los estatutos de una empresa es que hay un artículo específico que habla del capital social y ese artículo específico lo tenemos que modificar. Entonces, siempre va a ser un acuerdo de junta que es un acto inscribible y eso lo que conlleva es que hayan pasado antes por una notaría, ¿no? excelente, estimada doctora. Muchísimas gracias por desarrollar las preguntas que el público ha realizado y por desarrollar el tema referido a las acciones. Esto sería todo por hoy. Ha sido un placer tenerla en el curso de Derecho Societario. Esperamos que nos pueda acompañar en futuras ocasiones. Muchísimas gracias, estimada doctora. Gracias a ustedes, que les vaya bien, cuídense. Muchas gracias, doctora. Estimados participantes, esto ha sido todo por hoy. Continuamos el día miércoles. Muy buenas noches con todos. Muy buenas noches, doctora. Chao.